¿Qué es lo más espeluznante o inexplicable que has visto a plena luz del día? Mi padre, mi hermano y yo fuimos a un cine un día en Florida, era alrededor de las 4, así que estaba oscureciendo, pero todavía había luz. Nos acercamos a la entrada donde se compran las entradas, y cuando miramos alrededor no había absolutamente nadie en el cine, ni empleados, ni otros clientes. Simplemente entramos, mirando a nuestro alrededor para intentar encontrar a alguien que pudiera comprar una entrada de cine, pero no pudimos encontrar a nadie. Todas las películas en cada uno de los cines que comprobamos estaban funcionando, pero sin nadie más dentro. Así que simplemente nos sentamos y vimos una película, luego nos fuimos sin ver a nadie más en todo el tiempo. Fue muy surrealista. Mi expareja y yo fuimos a un pequeño cine local a ver una de las primeras películas de actividad paranormal. Una sesión nocturna. Pagamos en el puesto de venta y entramos. Éramos los únicos 2 personas en la sala durante la película. Una vez que la película terminó y estábamos lo suficientemente asustados, nos dimos cuenta de que las luces no volvieron a encenderse en la sala. Exploramos el resto del edificio y no pudimos encontrar a una sola persona, ni cliente ni personal. Bajamos hasta las puertas principales, que encontramos cerradas. Pudimos salir utilizando una puerta de salida con barra de empuje. Salimos y no había ni una sola persona en la calle. Volvimos a casa sin cruzarnos con una sola persona. Fue muy inquietante. Era 1984, tenía 15 años y estaba sola en casa de mi hermana mayor. Era de madrugada, acababa de salir de la ducha, todavía envuelto en una toalla, cuando oí un ruido fuera. Me asomé a la ventana y vi a un completo desconocido atando el pomo de la puerta principal a la barandilla de la terraza con una cuerda que utilizaba para pasear al perro. Llamé a mi hermana, le conté lo que sucedido, me vestí, salí de la casa por otra puerta, y me escondí entre los arbustos hasta que llegó la policía. La casa estaba algo alejada, sin vecinos cercanos. Más tarde descubrí que la puerta que había atado no estaba cerrada con llave. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuvo merodeando antes de que yo supiera de su presencia. Hasta el día de hoy no tenemos ni idea de quién era y cuáles eran sus motivos. Más allá de lo espeluznante, definitivamente inexplicable. Creo que hay un nombre para este fenómeno, pero nunca sabría cómo ir a buscar en Google tal cosa. Pero esto fue alrededor de 2013 o así, y yo estaba fumando frente a mi apartamento en los escalones delanteros en el medio del día, alrededor del mediodía o así. Me levanté para volver, y solo por unos segundos fugaces mientras miraba el edificio, me pareció totalmente desconocido. Sabía que vivía allí, sabía que era mi casa, sabía que acababa de salir a la calle solo 5 minutos antes, pero mi cerebro me estaba dando algún tipo de indicación de que nunca había visto este lugar antes y que había peligro inherente. Moví violentamente la cabeza de un lado a otro como un gesto agresivo de no, y volví inmediatamente a la normalidad. Pero nunca olvidaré ese momento, fue como si mi concepto de la realidad se hubiera roto momentáneamente. Mi familia tenía el coche preparado para un viaje por carretera porque nos trasladábamos al otro lado del país desde el PNW a Roosevelt. Nos dirigíamos a la autopista para salir de la ciudad, y teníamos que tomar una extraña carretera de acceso para llegar allí. En el camino, había un hombre que sostenía un rifle de cañón largo en la cabeza de una mujer, caminando por un huerto. Lo sostenía con una mano y tenía un cigarrillo en la boca. La mujer lloraba. Mi madre no me creyó. Yo tenía 14 años, sé lo que vi. Siento que tu familia no te creyera. Eso añade una capa extra al tratar de procesar lo que viste. Una frustración similar con mi familia al no creerme cuando tenía 13 años. Era más allá de la puesta de sol, pero todavía había suficiente luz para ver afuera. Fui a nuestro patio trasero para recoger algo cuando miré más allá de nuestro patio hacia la calle de enfrente, y oí un fuerte grito y vi una mujer joven huyendo en pánico gritando ayuda. Me va a atrapar. Y un hombre que la perseguía. Fue muy rápido, pero recuerdo claramente su voz de pánico. Entré en casa temblando, contándole a mi familia lo que acababa de pasar, y todo lo descartaron diciendo que no sabía lo que había visto realmente. Alguien incluso dijo que probablemente era una chica jugando con su novio. Sé que eso no es lo que pasó, y realmente deseo que ambas situaciones no sean reales. Un hombre con un hueso recién expuesto en el brazo, y al que le faltaba una cantidad considerable de piel y músculo, se acercó a mí en un aparcamiento pidiéndome tranquilamente cigarrillos.
Me asustó mucho y le dije que iba a llamar al 911 por él. Inmediatamente salió corriendo y di su descripción al 911. No había mucha sangre, pero el tipo claramente necesitaba atención médica inmediata. Esto fue en San José en una tarde hace unos de 5 a 6 años. Todavía tengo esa imagen que me da pesadillas hasta el día de hoy. Cuando tenía unos 8 años, mis padres, mi hermano y yo estábamos de excursión en algún lugar de Austria cuando nos encontramos con las ruinas de un castillo medieval en la cima de una colina. Un cartel decía que había una cafetería cerca de las ruinas, así que subimos. La cafetería estaba desierta, todas las mesas y sillas estaban derribadas, y junto al edificio había un gran Mercedes nuevo con un montón de agujeros de bala en el maletero y la ventanilla trasera. El coche estaba fuertemente blindado, la luna trasera era tan gruesa que las balas ni siquiera la habían atravesado. Nos dimos la vuelta en el acto, y salimos de allí tan rápido como pudimos. De vuelta al hotel, mi padre dio parte a la policía, pero la descartaron. Nunca superó qué pasó. Edith, ya que tantos comentaristas sugirieron que era un set de filmación, eso podría ser una explicación, pero aún así fue aterrador y no queríamos quedarnos para descubrir que no era un set de filmación después de todo. Además, ¿por qué no había nada acordonado y por qué no había nadie alrededor? En cuanto a que la policía lo descartó, cuando mi padre les llamó, dijeron que iban a investigar. Al día siguiente volvió a llamar para preguntar qué había pasado, pero le dijeron que no era nada, que los agujeros en el coche habían sido causados por niños que tiraban piedras. A no ser que esos niños pudieran lanzar piedras muy pequeñas a gran velocidad, eso era obviamente una tontería, pero nos dieron el mensaje de que no querían decírnoslo y que no debíamos seguir preguntando. Cuando tenía unos 8 años, mis padres, mi hermano y yo estábamos de excursión en algún lugar de Austria cuando nos encontramos con las ruinas de un castillo medieval en la cima de una colina. Un cartel decía que había una cafetería cerca de las ruinas, así que subimos. La cafetería estaba desierta, todas las mesas y sillas estaban derribadas, y junto al edificio había un gran Mercedes nuevo con un montón de agujeros de bala en el maletero y la ventanilla trasera. El coche estaba fuertemente blindado, la luna trasera era tan gruesa que las balas ni siquiera la habían atravesado. Nos dimos la vuelta en el acto, y salimos de allí tan rápido como pudimos. De vuelta al hotel, mi padre dio parte a la policía, pero la descartaron. Nunca superó qué pasó. Edith, ya que tantos comentaristas sugirieron que era un set de filmación, eso podría ser una explicación, pero aún así fue aterrador y no queríamos quedarnos para descubrir que no era un set de filmación después de todo. Además, ¿por qué no había nada acordonado y por qué no había nadie alrededor? En cuanto a que la policía lo descartó, cuando mi padre les llamó, dijeron que iban a investigar. Al día siguiente volvió a llamar para preguntar qué había pasado, pero le dijeron que no era nada, que los agujeros en el coche habían sido causados por niños que tiraban piedras. A no ser que esos niños pudieran lanzar piedras muy pequeñas a gran velocidad, eso era obviamente una tontería, pero nos dieron el mensaje de que no querían decírnoslo y que no debíamos seguir preguntando. Mi novia del instituto y su familia hablaban del fantasma que había en su casa, y siempre decían que sonaba como un hombre con botas caminando por el pasillo. Estábamos muy unidos y un día, cuando no estaban en casa, entré y fui a la habitación de mi novia, y me acosté en su cama mientras esperaba a que volvieran. Un hombre con botas caminó lentamente por el pasillo, y pasó por delante de la puerta de la habitación de mi mujer donde yo estaba. Hice la siguiente cosa lógica y salí por la ventana de su habitación. Aparecieron unos minutos después y me preguntaron por qué estaba parado en el patio delantero y por qué no había entrado. Les dije que había oído al fantasma, y que había salido por la ventana para escapar. Se rieron a carcajadas. A plena luz del día totalmente espeluznante y muy inexplicable. Una vez soñé que caminaba solo por un camino de tierra conocido hacia una zona boscosa. Nota al margen, el camino me resultaba familiar en el sueño, pero nunca había pasado por él. Mientras caminaba hacia la zona boscosa, la sensación de familiaridad cambió y el camino terminaba en un viejo cementerio abandonado bajo el dosel de los árboles. La sensación de familiaridad sugería que el camino continuaba, y que el cementerio no debía estar allí. Me sentía atraído por el cementerio hacia una tumba concreta. Los detalles eran vívidos. Había un viejo banco de piedra junto a una tumba hundida. La lápida tenía un ángel en la parte superior.
El ala restante tenía una aguja de pino colgando de una telaraña, a la deriva en la brisa. Era un lugar tranquilo y silencioso. Me desperté inmediatamente y sentí que el sueño me llamaba. Me sentí extrañamente conectada. La sacudida del despertar fue tan sorprendente que decidí escribir el sueño. Avancemos un par de años. Estaba pensando en comprar una casa con mi novia. Después de llegar a una casa que estábamos considerando, la agente inmobiliaria llamó y dijo que se estaba retrasando. Mientras esperábamos, recorrimos el exterior de la casa. Detrás de la casa, nos dimos cuenta de que había un camino más allá de la hierba que se adentraba en un bosque. Para matar el tiempo, decidimos recorrer el camino hasta los árboles. Mientras caminaba y disfrutaba del sol en la cara, me asaltó una intensa sensación de déjà vu. Conocía este lugar. Al llegar al bosque, ahí estaba, el cementerio abandonado. Era el mismo cementerio de mi sueño. Le dije a mi novia que había visitado este lugar en un sueño, y le describí detalles específicos hasta la aguja del pino. Ella pensó que estaba tratando de hacer una broma estúpida hasta que vio la tumba hundida, el ala que faltaba y el banco de piedra, e incluso la aguja de pino que colgaba del ala del ángel. Inmediatamente se dirigió a nuestro coche. Toda la experiencia fue una copia/pega de mi sueño con la excepción de que mi novia estaba presente. Más tarde ese día, estábamos de vuelta en mi casa. Ella me preguntó cómo sabía todos esos detalles. Le dejé leer el sueño que había escrito. Describí perfectamente el camino, los árboles, el cementerio y el tiempo. Se negó a volver a hablar de la experiencia. Eso fue hace unos 20 años. La experiencia todavía me persigue hasta hoy. Tenía unos de 14 a 15 años, y solía dormir en el sofá de nuestro salón. Vivíamos en una típica casa colonial suburbana donde el sofá daba a la puerta principal. Desde que tengo uso de razón, nunca cerrábamos las puertas con llave, ya que vivíamos en una ciudad bastante decente. Recuerdo que una noche estaba despierto a las 3 o 4 de la mañana escuchando música, cuando vi un coche llegó rápidamente a nuestra entrada. Entonces vi a un hombre muy delgado y alto abrir nuestra puerta principal, pararse en el pasillo durante de 20 a 30 segundos mirando en mi dirección, y luego salir de la casa y alejarse rápidamente. Recuerdo que se lo conté a mis padres, y a toda la familia por la mañana, y no me creyeron. Mi padre insistió en que era él, ya que se iba a trabajar a primera hora de la mañana. Sé que era joven, pero también sé que no era mi padre, ya que mi padre era más corpulento y más bajo que este hombre. Hasta el día de hoy me asusta pensar lo que este hombre iba a hacer. Gracias por ver el video. Suscríbanse para ver más videos como estos. Compartan en los comentarios lo que piensan sobre estas historias. Hasta luego.